Estamos en el café de Diario 55. Hoy la presencia de la doctora Mariana Moreno. Ella es la vicealcaldesa de este municipio Santiago, que ya destacaba nuestro compañero Lenis. El próximo jueves será la rendición de cuentas de este primer año de gestión. Aunque con ella no podemos escuchar, ¿verdad?, todo lo que podría decir el alcalde, pero sí algunos adelantos o algunas cositas de esta gestión en el primer Santiago de América. Buenos días, doctora. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme a este programa tan interesante. Siempre ustedes con mucha elegancia y mucha capacidad de comunicación. Usted podría informarnos con más propiedad, ¿verdad? ¿Por qué el cambio? No el 24 de abril, que es el día de los ayuntamientos y es cuando corresponde nombrar y juramentar a los concejales que ocupan el bufete directivo de esta entidad. Bien, pienso que se reunieron algunos factores que explicaron que nosotros tuviéramos que mover la fecha de la rendición de cuentas para el 1 de mayo. Ustedes saben que en los últimos días vivimos una tragedia muy grande en República Dominicana. Vivimos esta gran tragedia que significó 232 personas fallecidas. El siguiente fin de semana tuvimos en la Semana Santa, y a pesar de los carreteos y de todas las disposiciones, tuvimos 32 personas fallecidas y cientos de heridos y lesionados, sin hablar de intoxicaciones alcohólicas. Con toda esa situación, como ustedes saben, toda la ciudadanía estábamos atentas a todo lo que estaba ocurriendo, estábamos tristes participando en sepelios y todo eso. Eso nos retrasó un poquito en los preparativos audiovisuales, básicamente. Y como la ley no dice que tenemos que hacerlo ese día, aunque tradicionalmente se ha hecho y diríamos es hasta conveniente, pero ese día se hizo el cambio del consejo directivo, consejo de regidores, se hizo la nueva juramentación y entonces nosotros procedimos a posponer por unos días porque consideramos adecuado hacer un buen momento y que ya pudiéramos haber pasado todas estas situaciones tan difíciles y de esa manera tal vez informar y celebrar un poquito los logros que hemos tenido en este año de gestión. Celebraciones, ¿significa esto que será una actividad festiva? Vamos a recibir a Guadalupe antes de que me responda esta pregunta, porque si es una fiesta lo que se va a hacer ese día, por eso se pospuso, porque muchas alcaldías celebraron o realizaron el procedimiento que corresponde. Sí. Y dentro de un acto de solemnidad, inclusive hasta mismo podría rendirse de un tributo a toda esta gente que perdieron un familiar o los fallecidos. Sí, no, realmente no es una fiesta. Nosotros tenemos la rendición de cuentas, pero estamos invitando a la ciudadanía a que se incorpore al espacio abierto que tenemos en el centro, que es lo que le denominamos el anfiteatro, y de una manera directa la gente puede oír nuestros planteamientos y nosotros presentarle algunas imágenes de lo que hemos hecho. De manera que no se trata de una actividad festiva, sino que lo que hemos hecho, lo hemos hecho con tanta intensidad y hemos puesto tanto esfuerzo que creemos que vale la pena que lo conocieran todos de forma directa, preparar el espacio donde lo vamos a recibir, porque el Salón Juan Pablo Duarte tal vez no tenía todas las condiciones para hacerlo de esa manera, y como decías, esperamos que las condiciones climatológicas nos permitan hacerlo como lo hemos programado. Lo de cierto es que una de las razones que movieron el cambio de fecha obedece a que habían algunas obras, tal vez pequeñas obras, que todavía no se habían terminado y no se tenían las imágenes que se querían presentar. También creo que podemos agregar a esos detalles que hicieron que cambiáramos, que nosotros tenemos un presupuesto
Ustedes saben que tiene una vigencia el presupuesto y los presupuestos participativos. Nosotros en la programación tenemos que utilizar los dineros, de acuerdo a la ley, tú tienes que utilizar el dinero en el periodo del presupuesto que está consignado. Entonces, nosotros teníamos, por ejemplo, que dar algunos picazos y algunos palazos de obras que se inician. ¿Por qué? Porque tú no puedes informar a la ciudadanía que los iniciaste si no lo has iniciado. Entonces, con los días de la tragedia, nosotros tuvimos que suspender muchas actividades que teníamos en las comunidades, donde íbamos junto con nuestro alcalde a iniciar un club deportivo, a iniciar una zona verde. Es lo que les decimos, que esos días de tragedia nos concentraron en otras cosas y no podíamos hacer esas actividades, que no deja de ser en una comunidad cuando le van a construir el club, cuando le van a construir su espacio, su cancha de basquetbol, la comunidad está festiva, está en alegría. Y en esos días estábamos en una situación de mucho dolor. Entonces era inapropiado hacerlo. Y entonces lo que pospusimos, pero al posponerlo se nos complicó un poquito el asunto y la ley no nos impide haber pospuesto unos días. Así es que esperamos de la ciudadanía la comprensión y vamos a compensar eso, que ustedes nos acompañen el próximo jueves a las 7 de la noche. Estará nuestro alcalde y todo el equipo que le acompañamos presentándole nuestro informe transparente, nuestro informe lleno de contenido en deportes, en las actividades de las mujeres, en actividades de protección animal, en construcción de canchas, en atención a la comunidad y a las necesidades de las juntas de vecinos, aparte del bacheo, de todo lo que estamos haciendo, la recolección de los residuos sólidos, el incremento de los tributos, todo eso se lo vamos a contar con detalles. Y teníamos la semana pasada, doctora, a un concejal de la alcaldía y nos decía que no había mucho que mostrar a la población cuando hay muchas expectativas en torno a esta rendición de cuentas. ¿Realmente se ha logrado el objetivo, lo propuesto, lo programado en este año recién concluido? Bueno, pienso que respeto esa visión de ese regidor, pero estoy totalmente en desacuerdo. Creo que nosotros sí tenemos que mostrar. Nosotros tenemos que mostrar todo lo que ha ocurrido por ejemplo, en lo que es el binomio junto con el gobierno central. Nosotros hemos logrado un acoplamiento junto con Corazán para llegar a las comunidades, lograr atender primero lo que es Corazán, que era el grito de todos toda la vida. Se arregla una calle, pero como no hay acuerdo con Corazán, Corazán la rompe. Entonces nosotros ahora trabajamos de manera coordinada. Corazán, resolvemos el asunto de las aguas, junto con nosotros que tenemos que ocuparnos de las aguas pluviales y Corazán del agua potable. Juntos abordamos el tema del agua y después viene la calle, el entalviado, el contén, la acera. Tenemos que mostrar en toda la zona de Gurabo, zonas que tenían 20 años que no se le había echado una gota de talvia a las calles. Eso nosotros tenemos, pero no solamente ahí, en todo el centro hemos estado tapando muchísimas situaciones, hemos tenido muchas lluvias y las lluvias dañan las calles y ustedes se fijan que estamos sobre eso, pero como si eso fuera poco, nosotros tenemos, por ejemplo, un acercamiento con deportes. Los deportes vital para nuestra juventud y resulta que bajo la dirección de Papi Pérez nosotros hemos establecido y hemos logrado muchísimos restablecimientos de
grupos deportivos en basquetbol, en béisbol, en tenis, en boxeo, en todas las áreas del deporte. Hemos reactivado, hemos hecho congresos deportivos, todos los tipos de actividades y mantenemos una agenda llena en deportes, pero no solamente en deportes, nosotros también estamos en las obras públicas. El Departamento de Obras Públicas se moviliza diariamente y las juntas de vecinos asisten a nuestra alcaldía y nosotros los recibimos a través de Hansel Martínez, que es el director de Asuntos Comunitarios, pero también llegan directamente donde mí o donde el alcalde o a otras direcciones, y nosotros tratamos de tramitar y dar seguimiento. Nosotros tenemos que la mesa de seguridad y género, mujer y género, que lo dirige la ingeniera Ángela Jaques, pero que lo hacemos junto con en el espacio de la alcaldía, en la que participamos los directores de los diferentes departamentos. Nosotros estamos todos los segundos lunes de cada mes de frente a las comunidades, de frente a los presidentes de juntas de vecinos, y a veces hemos tenido reuniones de 300, de 200, de 150 dirigentes comunitarios que fijo cada segundo lunes de cada mes, y estamos invitando para que ustedes puedan asistir ahora el próximo en mayo, donde nosotros recibimos directamente lo que está ocurriendo en las comunidades. ¿Y quiénes estamos en la mesa? Está Ángela Jaques del Ministerio del Interior, está el DICRIN, la Policía, Tránsito, Medio Ambiente y todos los departamentos internos de Mujer y Género. Nosotros oímos de lo que la gente se queja, anotamos y le damos seguimiento. Doctora. Naturalmente no hemos podido resolver todo lo que nos plantean, pero hay denuncias de todo tipo, denuncias de puntos de droga, denuncias de bocinas muy altas. Ahí están los directores de la DGCET, del DIPRES, es decir, nosotros estamos tratando de hacer una gestión social también, porque es un error medir los logros de una gestión municipal solo por obras, que también tenemos obras que mostrar y un presupuesto participativo en acción y aplicándose. Pero no solamente tenemos obras que mostrar, estamos tratando de mostrar también una gestión social para que la gente sienta que tiene un espacio donde puede llegar. Tenemos una unidad de mujer y género, que ya se lo comentaba en otra reunión, que estaba cerrada. Ahí recibimos mujeres, familias víctimas de violencia intrafamiliar. Tenemos una abogada que puede acompañarlo hasta los tribunales. Tenemos psicología, que le damos apoyo psicológico a esas mujeres. Y tenemos planes de hacer muchísimos más programas. Iniciamos, por ejemplo, el programa de rescate del río Yaque, que es una obra, digamos, física, pero es una obra medioambiental, pero es una obra humana. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan de ese proyecto? Integrar a las mujeres. Las mujeres de esa zona donde se rescatará el río Yaque, las vamos a integrar para que sean ellas las que en ese proceso de recolección también puedan percibir algunos pequeños estipendios, dinero. Mientras más se recolecta, más cantidad de dinero. Y ellas, normalmente las que se quedan en la casa, que no pueden trabajar lejos, pueden hacer esas labores si ellas quieren, porque se le va a dar entrenamiento y todo. Ya inició el programa y todo eso es labor social, labor medioambiental y preocupación. Es decir, todo lo que hacemos con protección animal, la recolección de los perritos callejeros. Ya hemos tenido 2 ferias de adopción, donde esos perritos que los higienizamos, los desparasitamos, los vacunamos, los damos en adopción con un formulario y una responsabilidad, como consigna la ley. Porque tener un animal, tener un perrito, un gato, que es un mamífero igual que nosotros, conlleva una responsabilidad. Pero paralelamente nosotros tenemos un programa
para asistir a las escuelas, para comenzar el proceso de educación a la ciudadanía y desde las escuelas de evitar el maltrato animal. Entonces, eso también es gestión municipal, ocuparnos de eso. Tener una unidad médica en el ayuntamiento que lo dirige el doctor Víctor Méndez Hijo, donde tenemos ahí un consultorio médico, un consultorio odontológico, una botica popular, pero nosotros tenemos planes de incrementar la labor que hacemos, que podemos hacer desde el ayuntamiento, especialmente para nuestros propios servidores públicos, es decir, los recolectores de residuos sólidos son personas que requieren una atención especial. Muchos de ellos son personas mayores, que son hipertensos, que son diabéticos, y nosotros podemos tener ahí un circuito de la unidad médica que asegure vacunación, que asegure higiene oral, que asegure sus medicinas y que asegure una atención temprana de cualquier hasta enfermedad maligna para referirlo. Es decir, que todo eso es municipalidad, no solo es construcción. Y tenemos obras en construcción. Eso es así, doctora, es así. Ha sido acusada la gestión de ser una gestión de vitrina, en el sentido, le han llamado así porque dicen que están muy presentes en múltiples actividades de corte social, muchas reuniones, muchos lanzamientos, pero realmente, aunque todo esto es gestión, la mayor parte del presupuesto municipal, por ley, ha de estar destinado a obras. Estamos hablando del 40%. Yo creo que nadie puede discutir que todo esto que usted ha dicho, eso es municipalidad y lo necesita la municipalidad. Pero hay una exigencia por parte de la población de ver qué se está haciendo con la mayor parte del presupuesto que la ley manda a invertirlo en obras. Muy bien. Es importante que ustedes recuerden que cuando nosotros llegamos en abril, teníamos un presupuesto que no había sido aprobado en nuestra gestión, un presupuesto anterior. Nosotros tuvimos que hacer acuerdos, arreglos para lograr ese presupuesto porque encontramos muchas de esas arcas vacías porque habían sido derivadas a otros trabajos. No digo que sustraídas, sino quiero decir que el presupuesto a veces se mueve de una caja a la otra. De la caja de pago de recursos humanos no se puede mover el % de las obras y ni se puede mover el pago de empleomanía ni el pago del presupuesto, la parte que corresponde a presupuesto participativo. Cada acápite en la ley municipal tiene sus reglas. Cuando nosotros llegamos, como se había ido mucha gente que decidió renunciar o no sé si lo cancelaron y le dieron sus compensaciones, encontramos algunos renglones que no estaban como tenían que estar para la ejecución presupuestaria. ¿Qué hicimos? Tuvimos que hacer algunos ajustes, tocar algunas puertas para nosotros poder comenzar a trabajar, porque encontramos 175 vertederos improvisados de basura y eso significó, y encontramos que todos los que dirigían la recolección habían sido, ¿cómo se dice? Compensación laboral, cuando se van. Hizo las prestaciones. Le habían dado sus prestaciones y no estaban. Nos encontramos con todos los residuos sólidos en la ciudad dispersos, 175 vertederos improvisados, sin dirigentes, sin esos líderes y con las arcas vacías. ¿Qué tuvimos que hacer? Reponer las arcas, primero buscar de otros montos y hacer ajustes, que el Consejo de Regidores nos aprobara esos pequeños ajustes hasta que pudiéramos tocar puertas gubernamentales para lograr arrancar, porque no podíamos dejar que nos agarraran asando batata. Pero por falta de dinero, doctora. Porque no por falta de dinero, porque todo eso en la ley tiene sus reglas. Tú tienes que tomar, es una regla que el que se va hay que darle su dinero, pero tú no puedes
dar todo el dinero al mismo tiempo porque se te vacía esa zona. Pero ¿y cómo eso afectó obras? Entonces después, más adelante, fue cuando nosotros ya aprobamos en septiembre, nosotros aprobamos nuestro propio presupuesto participativo, que es el que se está poniendo en ejecución ahora. ¿Y por qué eso? Bueno, porque es un ciclo, tenemos que ¿Pero darle... por qué no respetaron lo que habían aprobado la gestión anterior? No, para respetar lo que se había aprobado, tuvimos que hacer esos ajustes. Se siguió respetando y entonces ahora ya nos tocaba a nosotros el nuevo concurso del 2026. ¿Y cómo se explica que sobró tanto dinero de esa materia? Porque los regidores lo que han sostenido y han dicho es que para final de año había más de 200 millones de pesos que no habían sido ejecutados. Y que se iban a colocar en ¿cómo se llama esto? En algo financiero, certificados financieros. Lo que ocurre es que, como les digo, en la ley municipal, el dinero que es de un renglón no se puede utilizar en otro. ¿Y de qué son esos 200 millones? ¿De qué renglón? Aumentaron las recaudaciones, pero esas recaudaciones tienen que ir al lugar que le corresponde. Nosotros hemos tratado, por eso nos hemos mantenido en un 90 en promedio en el SISMAC, en el sistema de monitoreo de la administración. Hemos caído, doctora, hemos caído muchos bajamos, pero subimos. Acuérdense que esto es un promedio. Pero en abril ahora dice que está en séptimo lugar, después de exhibir orgullosamente un primero por muchos años. pero si tú investigas, tú te das cuenta que hemos tenido un promedio. Entonces, ¿qué significa eso? Que para tú mantener eso es porque tú respetas lo que plantea la ley municipal. Y eso nosotros lo hemos respetado. Nosotros ahora vamos a mostrar todas esas obras que han iniciado y hemos continuado muchas de las que ya estaban iniciadas. Por ejemplo, ustedes vieron lo que pasó con el Parque de Villa Olga. Hemos mantenido la recolección, hemos incrementado. Pero eso no fue con presupuesto del ayuntamiento. Muy poco presupuesto. Eso el Banco fue Popular auspiciado por una entidad financiera. es una entidad financiera, pero nosotros tuvimos que completar. Para todo eso siempre se requiere apoyo. Nosotros tuvimos que poner alrededor 6 o 7 millones para completar esa obra. Y así hemos mantenido muchos de los proyectos que ya estaban en ejecución se siguieron ejecutando y hemos iniciado un sinnúmero de nuevos proyectos y eso está ahí, ustedes lo pueden buscar en la información pública que se ofrece. Vimos, doctora, que también se incrementaron en la alcaldía de Santiago las recaudaciones. Las recaudaciones, y hablaba el alcalde de la transparencia que se ha mostrado en esta gestión. ¿En qué consiste ese aumento? ¿De qué fuentes se han captado esos recursos? De las mismas fuentes de siempre, pero se ha incrementado porque la ciudad ha crecido, tenemos más anuncios, tenemos en los mercados, por ejemplo, tenemos que hay vigilancia, hay control, hay supervisión, hay personas que están ahí diariamente y que están llevando lo que recolectan a su lugar donde debe estar. Están reportando. El alcalde ha sido muy cuidadoso y el equipo, nosotros hemos sido cuidadosos en que en esos lugares las personas, en los cementerios, en los lugares públicos, en los mercados, esa recaudación llegue, porque del dinero que llega es el dinero y nosotros de forma transparente estamos informando a la ciudadanía que hemos incrementado el recaudo. Eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta porque no ha habido una varita mágica. ¿Y cómo se ha aumentado el recaudo? Pero pareciera que sí, por el aumento que se dio. O sea, hasta un aumento de prácticamente un 100%. Como quien dice, se duplicó lo que se recaudaba y eso sí parece mágico. Exacto, parece mágico, pero nosotros lo que estamos haciendo no estamos diciendo que no se hacía. Eso ustedes lo pueden deducir. Estamos diciendo solamente, esto es lo que estamos recaudando y aquí está. De forma transparente estamos mostrando
que si el trabajo se hace, que si las personas que están en los lugares recaudan y los reportan, como decía el presidente una vez, los chelitos rinden. Eso se puede explicar de dos maneras. O había desgano en el cobro o se estaba quedando en los bolsillos de alguien, porque estamos hablando de transparencia. Exacto, sí, yo me río porque déjenme decirle que nosotros mismos, todos, incluyendo el alcalde, todos nosotros hemos estado muy pendientes, especialmente el alcalde, muy pendiente de ver esos recaudos y de darle seguimiento, y hemos visto que se ha incrementado de manera significativa. Y por eso nosotros estamos en este plan que podemos tener en los próximos días prácticamente 1 o 2 picazos o banderazos, si fuera de deporte, o palazos en las diferentes comunidades, porque estamos realizando, tenemos el recaudo y tenemos el presupuesto participativo, donde hemos ido a los lugares, hemos celebrado las asambleas con todos los presentes y la gente ha votado por cuáles son sus prioridades, y de esas 3 prioridades se ha ido escogiendo. Podemos tener ahora mismo un tiempo más haciendo nuevas exposiciones públicas de los actos, de las obras para las comunidades que vamos a hacer, y ese recaudo lo hemos encontrado los mismos, con las mismas locaciones, fuentes. Las mismas fuentes, mercados, cementerios, anuncios, tránsito, todos los mecanismos que tenemos, ahí eso es lo que estamos recaudando. Doctora, usted mencionaba antes de irnos al corte un proyecto que tiene que ver con el rescate del río Yaque. Nosotros hemos consultado a algunas instituciones que tradicionalmente han trabajado con el tema, APEDI, Fondo Agua, y nadie nos sabe explicar en qué consiste. Parece que no están integrados. Parece que es un proyecto exclusivo de la alcaldía. No, el día que se puso al público estaba con nosotros Saúl de APEDI, estaban con nosotros el presidente del plan estratégico, el señor Fonder, estaba con nosotros de APEDI también Mera, ahí estaba la ASIS, todas las instituciones empresariales. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Es un proyecto paralelo o va conjuntamente con lo que se está haciendo? No, no es más, ese proyecto lo que ocurre es que es un programa que se ha llevado a cabo en otros lados, se llevó a cabo en Santo Domingo, y ese proyecto se va a hacer una aplicación aquí en Santiago semejante, aunque en Santiago, en cada localidad, tiene que tomar algunas variantes. Sí, son características diferentes. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en saneamiento del río Yaque, un saneamiento con una visión ecológica, con una visión de restaurar las riberas, que al mismo tiempo tiene muchas aristas interesantes. Cuando se rescatan esas riberas, nosotros estamos mejorando las condiciones de vida de muchas personas que viven en esas riberas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ese rescate del río implica recolección de residuos sólidos. Unos residuos sólidos, sabemos que si son orgánicos, usualmente ya en el río están destruidos, se van convirtiendo en materia orgánica asimilable, pero los residuos inorgánicos, como los plásticos, los metales, no son biodegradables. No son biodegradables, entonces esos se reúnen y se clasifican. Y esa clasificación, y ya clasificados, se pesan. Y ese peso da una cantidad por persona que haya rescatado, y a esa persona se le da una
cobra por esa, dependiendo de la cantidad. Una gratificación, no digamos que es un salario. Usualmente se prefiere, no es exclusivo para mujeres, pero se prefiere que sean las mujeres, las amas de casa, que viven en esa zona, que usualmente no pueden salir porque tienen niños. Entonces se busca mecanismo de que esas mujeres puedan trasladarse durante un par de horas al día, dependiendo de sus posibilidades, cómo pueda organizar su casa, sus niños. Entonces puede recolectar, y esa recolecta le puede dar, aparte de un dinerito fijo, cuando lo va incrementando puede tener un poco más. Todos esos residuos van a ser pesados y van a ser vendidos. ¿Cuál es el papel de la empresa que se contrató? No, la empresa que se contrata es la empresa que va tenemos que dar cursos, tenemos que dar instrucción de cómo es que se hace el trabajo. Junto con eso hay un trabajo social dirigido a la salud de esas mujeres, de esas familias, empoderamiento de esas familias, cuál es la situación de esos niños que están en esa casa, están estudiando, están en la escuela, a qué sitio podemos hacer que esos niños lleguen. Es decir, el abordaje es el río, pero a través del río vamos a llegar a la familia. Y en ese abordaje es un abordaje social que tiene que ver con que esos niños, esas niñas, a ver su situación de salud, su situación de vacunación, su situación escolar, también los envejecientes en esas casas. Es decir, es un programa que tiene el rescate del río Yaque, pero paralelamente es un programa social de atención a la gente que lamentablemente vive en esos lugares. ¿Y de dónde provienen Hay personas esos recursos, de esas. doctora? ¿De dónde provienen esos recursos para el programa? A emplearse para esto. Bueno, la alcaldía tiene una participación, pero también se van a tocar otras puertas para completar, porque el mismo hecho, la misma recolección va a ser productiva. Es decir, esos residuos, esos metales, esos plásticos se van a vender y tenemos ya gente que quiere comprarlos, pero no vamos a decir que el proyecto en un primer momento va a ser autosostenible, pero esa es la tendencia, que el proyecto sea autosostenible, aunque nosotros también tenemos el énfasis social en las familias, especialmente niños, envejecientes y mujeres. Eso completa el proyecto, porque no solamente estamos limpiando el río, sino que estamos creando las posibilidades de ver en qué lugares podemos crear parques lineales para que la gente pueda caminar y tenga sus pequeños espacios libres. Todo eso es parte del proyecto. Es un proyecto progresivo donde nosotros estamos involucrados, pero también estamos tocando puertas para involucrar más sectores. ¿Este proyecto se maneja administrativamente o esto va a la sala, al consejo? Este proyecto, en principio pienso que no te puedo dar la respuesta exacta, creo que tiene participación de ambas cosas, pero tendría esa respuesta pendiente. Doctora, en la última visita que usted nos hizo, estuvo hablando de una especie de ciudad para animales, de un centro para llevarlos, para tratarlos, ¿en qué desarrollo, qué nivel de desarrollo va ese proyecto? Tal como te decía en esa ocasión, nosotros tenemos identificado el espacio físico, el terreno municipal por la zona de Rafey, son 4.000 o 4.500 metros cuadrados, es terreno municipal, está delimitado el lugar, tenemos el diseño, realmente ese diseño se hizo en la gestión anterior, debo decirlo. Sin embargo, es muy pretencioso ese que tenemos, es muy costoso, y entonces lo que se ha pensado es que nosotros lo vamos a hacer posiblemente en fases. En una primera fase queremos cerrar
el territorio, la verja, porque justamente la semana pasada fuimos un equipo al terreno y nos dimos cuenta que ha sido utilizado por gente para tirar ahí escombros, vidrios de carros. Entonces, ese terreno lo primero que vamos a hacer es justamente cerrarlo. Segundo paso que vamos a hacer es arborizarlo, llenarlo de árboles para que vayan creciendo y comenzar la primera fase, que va a ser, digamos, una primera fase donde vamos a tener un pequeño, digamos, cascasa, todavía pequeña, pero iniciar ahí. En esa primera fase nosotros estamos ya en conversación para involucrar la escuela veterinaria de ISA y la escuela veterinaria de UTESA, porque los profesores están muy contentos y los directores de esas escuelas porque van a tener un espacio más donde sus estudiantes van a poder ir, vamos a tener esos perritos y progresivamente vamos a ir desarrollando las siguientes fases. ¿Y para cuándo usted cree que podríamos tener por lo menos la primera fase? No me quiero comprometer con una fecha porque no lo hemos acordado todavía, pero está en presupuesto de este año. Muy bien, pues gracias, doctora, se nos fue el tiempo. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Siempre es de gran provecho tener gente como usted aquí y que pueda edificar, que pueda dar a conocer los pasos que viene dando nuestra alcaldía en este municipio, institución a la que nosotros pues constantemente estamos dándole seguimiento, porque es el gobierno municipal, el gobierno de Santiago, el que ustedes pues dirigen. La doctora Mariana Moreno es la vicealcaldesa del Cabildo de Santiago. A ustedes gracias por acompañarnos. Mañana, Dios delante, después de la misa, aquí nos reencontramos una vez más. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León, en la producción general, Fran Rodríguez y todo lo que hacemos posible este espacio, pues agradecemos la sintonía. A las 10 no se pierda el programa Buen Día, que es el que sigue.